este vídeo vamos a presentar el proceso de evaluación y el contenido para la justificación y acreditación del principio DNSH. En primer lugar, veremos los pasos a seguir en el proceso de evaluación y, en segundo lugar, cómo se justifica y se acredita su cumplimiento. Todas las medidas del plan de recuperación, tanto las reformas como las inversiones, deben cumplir con el principio DNSH. Por esta razón, en la definición del plan se evaluaron cada una de las medidas, reformas e inversiones para verificar que cumplían con el DNSH. Esta evaluación inicial, que se efectuó a nivel de medida y submedida, se recoge en los documentos de cada uno de los componentes. Esta información la podéis encontrar en la página web. Para que podáis ver un ejemplo, en la pantalla se puede observar la evaluación contenida en el componente 4 para la medida Inversión 2, que se refiere a la conservación de la biodiversidad terrestre y marina. Si descendemos a un mayor nivel de desagregación, esto es, nivel de proyecto, subproyecto o actuación, dentro de las medidas del plan, también debe garantizarse y respetarse el principio DNSH. En el siguiente módulo veremos cómo proceder para el cumplimiento del DNSH con ejemplos prácticos. A continuación, vamos a explicar con mayor detalle en qué consistió la evaluación del DNSH en las medidas del plan. Como ya os he comentado anteriormente, en el documento del componente que está publicado en la página web, ya se recoge esta evaluación. Para llevar a cabo la evaluación del DNSH, se siguieron los pasos que se establecen en la guía técnica elaborada por la Comisión sobre la aplicación del principio DNSH. Esta guía la podéis encontrar junto con la documentación de apoyo del curso. En la guía se presentan los 3 pasos a seguir para la evaluación del DNSH, además de ejemplos prácticos para poder justificar que la medida y, por ende, el nivel de desagregación correspondiente no causa perjuicio significativo al medio ambiente. La evaluación está realizada a nivel de medidas y submedidas del plan. La evaluación del principio DNSH podrá ser simplificada y/o sustantiva dependiendo de la naturaleza de la medida. Para saber si la evaluación del DNSH es simplificada o sustantiva, tenemos que dar respuesta a la siguiente pregunta, siendo este el primero de los pasos en el proceso de evaluación. Para cada uno de los 6 objetivos medioambientales considerados en el Reglamento de Taxonomía, ¿la actuación tiene impacto insignificante o nulo sobre dichos objetivos? Si la respuesta a nuestra pregunta es sí, porque no tiene impacto sobre el objetivo en cuestión, porque este es nulo o insignificante, bastará con justificación por medio de evaluación simplificada. Si la respuesta es no, porque no se trata de un impacto insignificante o nulo, ya que la actuación sí tiene impacto sobre el objetivo en cuestión y este es positivo. En este caso, hay que plantearse una nueva pregunta. ¿A la actuación se le puede asignar un campo de intervención que tenga asociado un porcentaje de contribución del 100% al objetivo climático o al objetivo medioambiental? Si la respuesta a esta nueva pregunta es sí, bastará con justificación por medio de evaluación simplificada. Si la respuesta a esta última pregunta es no, porque el porcentaje no es del 100%, se justificará el cumplimiento del DNSH por medio de una evaluación sustantiva. Cuando, como consecuencia de la respuesta a la pregunta anterior, se requiere evaluación simplificada, la justificación del cumplimiento del DNSH será de una forma simple, una justificación sencilla. La tabla que aparece en la pantalla se rellena para aquellos objetivos medioambientales que se justifican con evaluación simplificada. Esta tabla cumplimentada corresponde al segundo de los pasos en la evaluación del DNSH. Para estos objetivos se marcará no y se explicarán los motivos o razones que correspondan. En estos casos, en la justificación, los motivos podrán ser: el impacto es nulo o previsiblemente insignificante sobre el objetivo, o el impacto es positivo porque se le puede asignar un campo de intervención con un coeficiente del 100% para el objetivo climático o medioambiental. Los porcentajes de contribución a los objetivos climáticos y a los objetivos medioambientales correspondientes a los campos de intervención se presentan en el anexo 6 y 7 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Los campos de intervención asignados a las medidas del plan se plasman en el anexo 1 del documento de trabajo de la Comisión sobre el análisis del plan. En él se indican los campos de intervención asignados a las medidas y submedidas del plan con sus correspondientes porcentajes. Para los objetivos que requieren justificación del DNSH por medio de evaluación sustantiva, iremos al siguiente paso. Este tercer paso consiste en la justificación del DNSH de una forma más desarrollada y con mayor detalle, en la que se indican los elementos acreditativos y el cumplimiento de la reglamentación y normativa que justifica el principio DNSH. Para ello, se plantean unas preguntas más específicas relacionadas con los 6 objetivos medioambientales, cuya respuesta para poder cumplir el principio DNSH debe ser no. En estos casos, y en ocasiones, cuando se requiere evaluación simplificada, la justificación del cumplimiento del DNSH se completa con la aportación de documentación, pruebas justificativas y elementos que acrediten el cumplimiento del DNSH. A continuación, se indican algunos ejemplos de documentación y pruebas justificativas para acreditar el cumplimiento del DNSH, que se ha indicado en la evaluación de este principio para las medidas del plan. Una prueba de cumplimiento del DNSH común sobre los 6 objetivos medioambientales podría ser si la medida se va a implantar con la aplicación de las mejores prácticas medioambientales disponibles. Para el objetivo de adaptación al cambio climático, podría justificarse, entre otros, con la realización de una evaluación de riesgo climático. Para justificar el cumplimiento del DNSH frente al objetivo de protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas, podría servir, entre otros, el cumplimiento de la Directiva de Aves Silvestres y la Directiva de Conservación de los Hábitats Naturales. En caso de tener que aportar este tipo de pruebas justificativas, estarán recogidas o indicadas en los documentos de los componentes indicados anteriormente, en la evaluación del DNSH. Cuando no existan condicionantes específicos sobre DNSH en el CID, en la descripción de los hitos u objetivos o en el anexo 1 del OA en los mecanismos de verificación, tendremos que observar y aportar los requisitos que se indiquen en la evaluación del DNSH en el documento del componente. En el caso de que existan condicionantes específicos, para justificar el cumplimiento del principio DNSH, además de lo anterior, tendremos que aportar con evidencia documental los elementos acreditativos indicados en el CID o en el OA. Como he comentado, esta información la podéis encontrar en el documento del componente disponible en la web. Comprobaremos qué tipo de evaluación del DNSH se contempla en el documento para la medida, es decir, si la evaluación es simplificada o sustantiva. Si la evaluación es simplificada a priori y en general, no sería necesario justificar ni acreditar ninguna documentación, aunque existen algunas medidas con especificidades al respecto. Por el contrario, si la evaluación es sustantiva, el cumplimiento del principio DNSH se acreditará por medio de la aplicación y/o aportación de los requisitos, elementos y en la documentación que se indique para cada objetivo medioambiental. Por último, para el cumplimiento del principio DNSH es necesario además cumplimentar las preguntas del test de autoevaluación del anexo 3b de la Orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.